Hola, mi nombre es Sebastián, soy estudiante de medicina y el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy común, como la diabetes y sus complicaciones. Pero hoy nos vamos a enfocar más que todo en sus complicaciones, como son las crisis hiperglicémicas. Entonces, para empezar, tenemos que hay dos tipos de complicaciones o de crisis hiperglicémicas, las que se dividen en agudas y en crónicas. En este video vamos a abarcar lo que son las crisis agudas, que son dos, que son la cetoacidosis o la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico. Las crónicas son otras tres, que son el pie diabético, la retinopatía y la nefropatía, pero eso no lo vamos a tener en este video. Entonces, para empezar con la cetoacidosis, vamos a ver qué es, como por qué se genera. Entonces, principalmente se da en diabéticos, como bien su nombre dice, diabéticos tipo 2 y en tipo 1. ¿En qué va a diferenciarse en que de uno y que en otra? En la cantidad de insulina que haya circulante. Entonces, hablamos de se genera la cetoacidosis generalmente cuando hay una deficiencia absoluta de la insulina, o sea, cuando hay cero insulina. Entonces, cuando no hay insulina, va a pasar unas series de reacciones bioquímicas que no van a generar todo lo que tiene que la cetoacidosis. Entonces, aquí la voy a mencionar muy claramente. Entonces, primero que todo, hay que tener en cuenta que hay un desencadenante que los va a llevar a ese estado. Un diabético está normal, está compensado, le pasó algo y eso generó la cetoacidosis o el estado hiperosmolar. Normalmente, ¿qué es? Normalmente son las infecciones, el estrés postoperatorio, un ACV, un infarto. Cualquiera de ese tipo de cosas genera un estrés en el cuerpo que lo que hace es que aumenta la concentración de hormonas contrarreguladoras, que son lo que van a dar el efecto contrario a la insulina, que es lo que se ha afectado acá. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de la cetoacidosis y de cómo se genera. Entonces, entendiendo la cetoacidosis como una nula acción de la insulina. Entonces, por eso es más común que se use en diabéticos tipo 1, en personas jóvenes, en personas que sean adolescentes, en este tipo de pacientes donde se va a debutar con una cetoacidosis. Normalmente una diabetes tipo 1 se puede debutar con ese tipo de crisis, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, no hay nula acción de la insulina, pero por su contraparte va a haber muchas hormonas contrarreguladoras, principalmente el glucagón, que es el que principalmente va a estar aumentado. El glucagón y otros tipos, como es el cortisol y otra cosa, pero principalmente es el glucagón. El que más va a estar aumentado en sangre es el glucagón. Entonces, al no haber ninguna acción o que la insulina no sea eficiente, va a disminuir la utilización de la glucosa. Pero la célula, al no tener glucosa, va a pensar de que no hay, cuando realmente sí hay, lo único es que no se está utilizando. Entonces, al no haber, se aumenta las otras vías metabólicas que van a aumentar la glucosa, como la gluconeogénesis. Entonces, aquí va a haber una hormona muy importante, que es la lipasa sensible a la hormona, que normalmente le inhibe la insulina, pero al no estar la insulina va a estar muy activada. Entonces, al estar muy activada, va a aumentar lo que es la lipólisis. La lipólisis, a partir de los ácidos grasos libres, se va a generar lo que son los cuerpos cetónicos. O sea, la acetil-CoA hace su vía metabólica y se vuelve un cuerpo cetónico. Entonces, hay una cetoacidosis cuando se aumenta lo que es la producción de cuerpos cetónicos. Principalmente, son tres. Más adelante las voy a mencionar, pero lo que principalmente va a estar aumentado es el beta-hidroxibutirato, que es el que se encuentra en sangre. Entonces, ese es el que va a estar aumentado y la cetoacidosis se comprende, o uno de los criterios es eso, que haya un aumento de la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, ese es como el mecanismo por el cual la cetoacidosis se genera, cuando es cero, pero no hay ninguna acción de la insulina. Por su contraparte, el estado hiperosmolar hiperglicémico es cuando hay una relativa, o sea, sí hay insulina, pero no funciona como debería estar, o sea, como a la mitad, o hay una relativa deficiencia de insulina. Entonces, no se va a dar lo de la hormona, la lipasa sensible a hormonas, o sea, esa lipasa sí está como funcionando, o sea, sí va a estar activa, por lo cual no se van a formar lo que son los cuerpos cetónicos. Entonces, no va a haber una acidosis, también recordar que como hay una acidosis metabólica en la cetoacidosis, va a haber una alcalosis respiratoria. Entonces, algo característico de esta acidosis es la respiración de Kussmaul. Entonces, es uno de los hallazgos que podemos encontrar, pero más adelante los voy a ver. Entonces, a la glucosa, al ser un osmol que es activo, que es osmolarmente activo, o sea, que arrastra mucha agua, como va a haber un aumento de las hormonas contrarreguladoras, va a aumentar la glucosa en sangre, por lo cual va a ser hiperosmolar, porque la glucosa es osmolarmente activo. Entonces, va a aumentar la concentración de glucosa, y al aumentar la cantidad de glucosa, pues nosotros sabemos que cuando hay mucha glucosa en sangre, nos aumenta de 180, cuando hay más de 180, normalmente se elimina por la orina. Entonces, va a haber una diuresis osmótica, que es lo que aparece acá. Entonces, se va a eliminar glucosa por la orina. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, y no solamente se pierden obviamente glucosa y sodio, sino otros electrolitos. Entonces, también tenemos que tener mucho en cuenta eso para la deshidratación, que es el cuadro clínico de esta patología. Otros van
van a tener hiperglicemia, obviamente, pero también se puede presentar con euglucemia en el caso de la cetoacidosis. Aquí tenemos como las dos presentaciones clínicas que vemos que se diferencian un poquito, pero hay cosas que tienen similar. De lo primero es como cuando se inicia. Entonces, en la cetoacidosis es algo muy más agudo que el estado hiperosmolar. Entonces, por ejemplo, la guía y la Diabetes Journal nos dice que la cetoacidosis se da en horas o en días, entre 24 a 48 horas. O sea, es algo que es agudo. Y ya sabemos los desencadenantes, que normalmente es una infección, un estado de estrés que tenga el paciente diabético, que no se tome la insulina, perdón, que no se la administre, no se administre la insulina, normalmente genera este cuadro. Mientras que la otra patología, el estado hiperosmolar, normalmente es más crónico, o sea, es de semanas, que el paciente se va sintiendo mal. Entonces no es algo como así como tan abrupto, la aparición no es tan abrupta. También el estado de conciencia es muy importante acá, porque normalmente en la cetoacidosis puede estar normal, no siempre, porque ahí vamos a ver que hay diferentes como estadios de la cetoacidosis, pero normalmente suele estar alerta. Mientras que en el otro, su cognición o su sistema mental, sus esferas mentales están totalmente perdidas. Entonces puede estar estupuroso o inclusive en coma. Luego que van a tener en común las dos patologías es los síntomas catabólicos, que es la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso y la deshidratación, que les irán a tener las dos. También la presentación clínica en la cetoacidosis puede presentarse con dolor abdominal. Eso, o sea, con un dolor abdominal muy intenso, con vómitos y náuseas. Mientras que en la otra no suele presentarse con eso. Pues no es muy común. Es más común que se presente en la otra. También es más mortal la del estado hiperosmolar y hiperglucémico, pero es más común la cetoacidosis. Y la respiración de Kussmaul, que la mencioné ahorita, que es una forma de compensación de esa misma acidosis metabólica. Aquí tenemos los criterios. Entonces, para tener los criterios, o sea, para confirmar el diagnóstico de esas dos crisis, tenemos que tener en cuenta, lo primero que se va a tomar es una glicometría. Entonces, apenas llega el paciente y como que tengamos las sospechas, tomar una glicometría. Entonces, dependiendo de qué tan elevado esté, nos va a hacer sospechar de una patología o de otra. Entonces, empecemos con la cetoacidosis. Entonces, la cetoacidosis tiene tres criterios, como la tríada, para decirlo, los tres criterios diagnósticos, que es la hiperglicemia, los cuerpos cetónicos y la acidosis. Pero aquí hay un pero, porque en la glicemia no siempre va a estar aumentada, no siempre se va a presentar como una cetoacidosis hiperglicémica, puede ser euglucémica. Y eso lo vamos a ver en los pacientes que toman inhibidores del SGLT2, que pese a que tienen el mismo cuadro clínico, van a tener euglucemia, ya que ellos están botando glucosa por la orina, entonces va a estar euglucémico. Pero aquí el Diabetes Journal nos lo mete como un criterio, que es tener una glucosa mayor a 200, mayor o igual a 200. Luego los cuerpos cetónicos, como ya había mencionado, en sangre se va a encontrar más que todo el beta hidroxibutirato. Aquí nos dice que como el limbo, por así decirlo, como el corte, donde nos va a hacer decir que efectivamente si hay unos cuerpos cetónicos aumentados mayor o igual a 3 milosmoles por litro. También se pueden medir en orina, pero ya no es el beta hidroxibutirato, ya son el otro, que es el acetato. Y otro es la acidosis. Y la acidosis y el bicarbonato es muy importante, ya que eso nos va a decir qué tan grave o qué tan leve es la patología. Después, en el estado hiperosmolar tenemos cuatro criterios, que la hiperglicemia, es decir, es muy aumentada, la glicemia tiene que estar muy aumentada, mayor o igual a 600, son los criterios que están acá, y la osmolaridad. Entonces, la osmolaridad efectiva la podemos calcular nosotros o el mismo laboratorio nos lo da. Lo más sensible, por así decirlo, es pedirlo al laboratorio, ya que ahí cuenta muchas cosas que nosotros no. Por ejemplo, los alcoholes nosotros no lo podemos medir, porque hay alcoholes medibles y no medibles. En cambio, el laboratorio es más sensible porque todo eso lo tiene en cuenta. Entonces, es más específico eso, pero en dado caso que nosotros no tengamos como ese medio, lo podemos calcular nosotros, que es aquí, que es la cantidad 2 veces del sodio por la glucosa, y entre 18. Eso nos da la osmolaridad efectiva. De la osmolaridad efectiva, que nos dice que es criterio, es mayor a 300 milosmoles por decilitro. Ahí dice kilogramos, pero es decilitro. Y el otro como criterio es como que no hayan tantos cuerpos cetónicos aumentados. Puede haber, pero no tiene que estar tan aumentados como en el caso de la cetoacidosis. O sea, puede haber muy leves, o sea, una cruz o 2 o 3, pero no puede estar tan aumentados como en el caso de la cetoacidosis. Y también no puede haber cetoacidosis, ni el bicarbonato tiene que estar normal o aumentado. Entonces, como ya he dicho anteriormente, la cetoacidosis se puede ir en niveles, o sea, dependiendo de qué tan grave sea el cuadro, o qué tan grave sea el pH, o qué tan bajo esté el bicarbonato. ¿Eso en qué nos va a importar? Bueno, eso es muy importante, porque dependiendo en cómo lo clasifiquemos, lo vamos a tratar, ya que obviamente la severa, como es algo demasiado que pone muy en peligro la vida del paciente, tenemos que hacer algo muy rápido, o sea, se va a tratar de vía intravenosa. Entonces, los cambios aquí van a ser el pH y el bicarbonato. Entonces, el pH, como bien dice acá, el severo va a ser menor a 7, o sea, que esté muy acidótico, hay una acidosis metabólica muy marcada, nos va a indicar que es una cetoacidosis severa. Pero si el pH está normal, ligeramente disminuido o no está tan disminuido, se puede colocar como
leve. Y ya si está entre los dos, o sea, entre 7 y 7,25, ya es algo moderado. Entonces la severa la vamos a tratar con vía intravenosa. La insulina que vamos a usar, más adelante voy a enfocarme en eso, va a ser la regular, que es la insulina para este caso. Entonces va a ser intravenosa en la severa, en las otras pues será subcutánea. También puede cambiar lo que es el estado de alerta del paciente. En el severo va a ser va a estar en coma, va a ser en stupor, va a ser muy alterado, mientras cuando está más o menos leve, no va a estar en alerta, pues va a estar hablando normal, el paciente no va a estar va a estar hablando normal, no va a llegar como oído o como en otro mundo, por decirlo. Ya en el tema del tratamiento, pues vamos a tener 3 pilares fundamentales. Lo primero es monitorizar al paciente, es ver que el paciente, es ver los signos vitales, hacer todo el examen clínico normal, y ya vamos a tener 3 pilares fundamentales, que es los líquidos, la insulina y el potasio. Entonces aquí algo que es demasiado clave y es muy importante son los líquidos. ¿Por qué? Porque el paciente, como bien dije anteriormente, va a estar en un estado de deshidratación. Entonces eso aumenta lo que es la disminución de la perfusión tisular, y eso me empeora la acidosis, porque se aumenta lo que es el lactato por la hipoperfusión tisular. Entonces eso me va a empeorar el cuadro. Entonces los fluidos o los líquidos son demasiado importantes. Entonces aquí la guía, la Diabetes Journal, nos lo divide en 3. Entonces si es una hipovolemia severa, si está normal o si hay un compromiso cardíaco. Entonces si es una hipovolemia severa, uno que tiene que hacer es meterle un bolo, en infusión, perdón, de 1 litro de cristaloides al 0.9% por hora. Ya si el paciente tiene un compromiso cardíaco, lo que tenemos que hacer es remitirlo. Le vamos a llevar a monitorización hemodinámica y le vamos a dar vasopresores. Aparte de los líquidos que le hemos dado acá, aparte de ese líquido que le hemos dado, tenemos que mandar a monitorización, tenemos que darle vasopresores. Bueno, importante acá, cuando decimos que hay una hipovolemia significativa, decimos que hay una hipovolemia significativa cuando la presión arterial es menor a 90, presión arterial sistólica. Entonces cuando hay una presión arterial muy bajita, decimos que hay una hipovolemia. Ya cuando está normal o pues no hay tanta hipovolemia, pues ya el paciente lo vamos a tratar dependiendo de si el paciente tiene insuficiencia renal o tiene una falla cardíaca, va a ser diferente. Pero un paciente que no tenga una falla cardíaca o algo así, tenemos que ver también cuánta pérdida de líquido tiene. Entonces cuando es una cetoacidosis hay menos deshidratación, entonces la pérdida de líquido va a ser más o menos entre 5 a 7 litros, más o menos. Mientras que si es un estado hiperosmolar va a ser mayor, va a ser entre 7 a 9 litros de líquido que vamos a tener que reponer. Lo importante, como dice la guía, es reponer el 50% de ese líquido entre 8 a 12 horas. ¿Qué pasa? De más o menos lo vamos a reponer entre 250 a 500 cc, o entre esas 2 a 4 horas. Entonces lo primero es reponer de 250 a 500 cc las primeras 2 a 4 horas. Entonces, dependiendo, hay que individualizar mucho. Entonces, lo primero es ver qué tan deshidratado está el paciente, porque no a todo lo vamos a poner igual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver si el paciente está muy deshidratado. Usted empieza con dos bolos de 500 y a 2 a 4 horas, mira, si sigue deshidratado, pues lo puede bajar y le puede colocar 250 y así. Entonces, como el objetivo es que las primeras 8 horas ya es reponer una buena cantidad de líquidos de estos pacientes que están muy deshidratados. Entonces, siguiendo con eso, también importante los líquidos es que los líquidos aumentan la sensibilidad de la insulina, por lo cual van a disminuir la glucosa. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga 500 miligramos de glucosa, usted le pone líquidos y a las 4 horas, 8 horas, tiene que estar más o menos en 420, 430, tiene que disminuir. Por lo cual, la guía nos informa que cuando la glucosa baje por debajo de 250, usted tiene que agregarle, aparte de esos líquidos que usted le puso, una solución de glucosa, una infusión de glucosa al 10%. ¿Eso para qué? Para evitar la hipoglicemia, ya que pues también eso aumenta la mortalidad y es muy perjudicial. Entonces tenemos que evitar tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia. Entonces hay que infundirle 10% de glucosa a 150 cc. Entonces, por ejemplo, si vos ya le diste los 500 y los 250, entonces le deja los 250 de solución al 9% y aparte le agregar esa extrosa al 10%, por lo cual le estaremos dando 400 cc de líquidos. Vea que no se pasa de 500, pero no baja de 250, le estamos dando lo mismo, pero reponiendo esta glucosa que capaz él puede llegar a perder. Ya en la siguiente pilar fundamental, bueno, antes de la insulina, claro, como el del potasio, que siento yo que es muy importante. Entonces, siempre recordar como en la monitorización. Entonces, llega el paciente, usted le tiene que tomar la glucometría al inicio y cada hora, durante 24 horas, o sea, tiene que usarlo 24 veces. Y después, cada 4 horas, tiene que pedir electrolitos, gases arteriales, para ver si el paciente está solucionando, pues está teniendo resolución de la cetoacidosis o el estado hiperosmolar. Es otro pilar importante, es el potasio. Acordémonos que hay que medir el potasio antes de empezar insulina. Entonces, hay que tener muy en cuenta que el potasio es muy sensible. Entonces, aquí la guía o el Diabetes Journal nos dice que primero hay que tener en cuenta la función renal, que tenga un buen gasto urinario y que no esté disminuido. Y ahí ya empieza a medir lo que es la concentración de potasio en sangre. Entonces, si está muy disminuido, usted no le va a agregar insulina. Usted lo que va a hacer es reponer primero el potasio. Por eso, primero hay que mirar los electrolitos antes de empezar la insulina. Entonces, usted mira el potasio y si está disminuido, se repone potasio y después repone la insulina. Entonces, aquí nos dice cuánto hay que reponer. Entonces, por ejemplo, si un paciente
paciente, bueno, ¿cómo se prepara? Primero que todo. Entonces, hay bolsas de 500 cc de salino. Aquí el potasio que vamos a dar es el cloruro de potasio, que recordémonos que es el principal que está en pues para dar intravenoso, porque el resto no son orales. El cloruro de potasio es el que vamos a dar. Entonces, ¿cómo van a preparar? En una bolsa de 500 de salino, vamos a dar lo que son 10.000 equivalentes, que eso equivale más o menos a 5 cc de esta ampolla. La mitad de una ampolla son 10.000 equivalentes. Entonces, usted le va a echar esa media ampolla a una bolsa de 500 cc y la otra mitad le va a echar a otra de 500. Y así en un litro van a quedar 20.000 equivalentes, que es lo que nos dice aquí la guía, que es lo que tenemos que reponer. Entonces, tenemos que mezclar y preparar esa mezcla para poder reponer potasio antes de la insulina. Lo mismo va a pasar si el potasio está en rangos normales, se coloca potasio y se coloca insulina, y ya si el potasio está muy aumentado, va a colocar netamente insulina, o sea, no vamos a reponer potasio en ningún momento. En el tema de la insulina, entonces, como dije, cuando es moderada o severa la cetoacidosis, va a ser intravenosa, y si es leve, va a ser subcutánea. Entonces aquí nos dan, como para decirlo, las dosis que tenemos que usar. Usualmente cuando es intravenosa es la regular, y cuando es insulina subcutánea se puede usar lo que es la glargina. De aquí nos dan las dosis. De las dosis que vamos a usar es 0.1 unidades por kilogramos. Se usa la insulina subcutánea y pues ya. Eso cuando no sea como al principio, cuando no sea solucionado. Ya después toca bajarle la dosis a la mitad. Entonces, por ejemplo, si hay un paciente que pesa 70 kilos, tenemos que darle 7 unidades de glucosa. Sí, perdón, 7 unidades de insulina. Ya en el moderado o severo, ahí sí es algo que atenta mucho a la vida del paciente. Entonces tenemos que actuar mucho más rápido. Entonces ahí vamos a las insulinas intravenosas. Vamos a usar la misma dosis, que es 0.1 unidades por kilogramo, pero esa vez va a ser intravenosa. Aquí vamos a usar es la regular. Algo que también nos recomienda mucho el artículo es que aparte de usar esas insulinas, usar la basal. Por ejemplo, usar Degludec. Eso aumenta tanto disminuyendo el riesgo de mortalidad como disminuyendo la estancia hospitalaria, aumentando así la adherencia del paciente al medicamento. Ya en el estado hiperosmolar tenemos una dosis diferente, va a ser menor. Entonces aquí no va a ser de 0.1 sino de 0.05 por kilogramos por hora, también de insulina de corta acción. Hay que tener en cuenta que esto se resuelve entre 24 o 48 horas y hay que estar muy pendiente de eso, porque por eso hay que tomar cada 4 horas las glucometrías, perdón, cada hora la glucometría, cada 4 horas las gases arteriales y los electrolitos, para saber si el paciente está solucionando y está saliendo de eso, ya que al salir tenemos que disminuir la dosis a la mitad. También otra cosa que dice el artículo en el tema del estado hiperosmolar es que se puede usar de 0.05 a 0.1. Eso depende de si es mixto o si es puro, porque puede haber como un estado mixto en el cual se mezcla tanto la acidosis como el estado hiperosmolar. Entonces cuando es puro, netamente puro, o sea el estado hiperosmolar puro, se usa esta dosis que es 0.05, pero cuando él es mixto se usa 0.1, o sea como si estuviéramos tratando una cetoacidosis. Y cuando el paciente tenga una glucosa mayor a 150 miligramos, se le disminuye la dosis a la mitad. Ya no va a ser 0.1 sino 0.05 y así, o sea, se les va a disminuir a la mitad la dosis para evitar las hipoglicemias. Aquí nos dice como meta de cuánta glucosa tiene que tener un paciente y el otro. Entonces en la cetoacidosis entre 150 a 200, mientras que en esta hipermolar entre 200 a 250. Entonces eso fue todo sobre las crisis hiperglicémicas agudas. Entonces cualquier duda nos pueden escribir en los comentarios, nosotros estaremos muy atentos y espero haya quedado pues bien digerido el tema.